¿De qué nos hablas hoy? De Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Órale. Vicente Guerrero, así se llama. Vicente El Ramón. Guerrero del Alba. Este es el libro de hoy. El Guerrero del Alba. Un 10 de agosto, pero de 1783, nace quien lleva el nombre de nuestra calle principal aquí en Nuevo Laredo, ¿no? Y por eso es importante recordarlo, precisamente porque pues es un personaje que incluso la palabra guerrerear, ¿me acuerdo? Sí, por acá, por la avenida. Hicimos un... Pero ¿sabes por qué? Ajá. Nosotros tenemos la culpa. Por ejemplo, esta calle es la Venustiano Carranza. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero también es pero Moctezuma. tenemos... Era Moctezuma. Sí, pero la avenida Obregón es la avenida Álvaro Obregón. Sí. ¿Estás de Claro, acuerdo? Y sí. entonces no sabemos a qué corresponde el apellido. Pues es la calle González. Bueno, ¿qué González? González Bocanegra, González no sé qué. Es decir, Dice no, que no. era González, pero nada más. Y yo a veces de mamilitas le digo, no, mira, vete por la calle Guadalupe Victoria. Hijo de eso ya. Ya lo ¿Y descontroló. esa cuál es? Sí, no saben. Sí, sí. Sí. O Y si no, tomas la Melchor Ocampo. Y ya, Y te cambias hasta- todo. Y hasta totalmente. ahí llego. Sí, hasta ahí llego. sí, claro, exactamente. Y por eso, bueno, el hecho de que se nos grabe a toda la gente de Nuevo Laredo que Vicente Ramón Guerrero Saldaña, pues es el nombre de Vicente Guerrero. El insurgente, el Guerrero del Alba, que aquí el autora Raquel Huerta Nava hace un recorrido de su historia. Fíjense, es muy interesante porque cuando hay un movimiento revolucionario, independencia en muchos países, generalmente los adalides, los que lideran, los que encabezan, no ven consumado este proceso porque pues mueren en el primer proceso. Así pasó con Hidalgo Morelos. y con Morelos. Y en la revolución, pues así le pasó a Carranza y a Madero y al propio Villa, ¿no? Y a Emiliano Zapata. Pero Vicente Guerrero logró pasar de la consumación de la independencia y vivir hasta 1829. Recordemos que la consumación fue en el 21. Y su historia, pues, trasciende todo el movimiento de independencia y los primeros gobiernos. Entonces, es muy interesante leer su vida, porque él empezó igual con el movimiento como Hidalgo y como Morelos. Él nació en Tixtla, que es un municipio del estado de Guerrero, que el estado de Guerrero tiene su nombre por él. En 1859 fue cuando se decretó que se llamara Guerrero, lo que hoy es el lugar en donde está Acapulco, pues, y Chilpancingo, que es su capital. Y Vicente, desde los 22 años, le tocó conocer a Morelos porque Hidalgo mandó a Morelos precisamente al estado de Guerrero. Al sur. Exactamente. Y era ahí fue donde como lo Morelos. conoció. Y era como Morelos, Cordero también. Sí. Y ahí llega Rafa. Eran afrodescendientes. Eran afrodescendientes, sí, claro. Eran arrieros, eran armeros, eran jinetes. O sea, la familia se llamaba Pedro Guerrero, el papá de Vicente. Y era una gente que tenía, y lo traigo a referencia porque, bueno, la frase que está aquí en el monumento que tenemos aquí en Nuevo Laredo de Mi Patria es Primero, es precisamente por él, porque el papá tenía vínculos con el gobierno español, con la corona, y tenía negocios, les iba bien, y cuando ven que el hijo, pues era el gran insurgente que seguía el movimiento que había, pues, iniciado Hidalgo y Morelos, lo sientan a negociar al papá y le dicen, oye, pues le ofrecemos a tu hijo amnistía. Después de cuando matan a Morelos, el virrey Apodaca empezó y José María Calleja empezaron a sacar amnistías para rendir, ¿no? Y se ufanaban de que el movimiento de independencia ya se había terminado, porque muchos aceptaron la amnistía y les dieron dinero y les dieron terrenos y les dieron poder y todo, ¿no? Para apaciguarlos. Pero hay que reconocerle a nuestro Vicente Guerrero que, bueno, como la frase de Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay los que luchan un año y son mejores, pero hay los que luchan toda la vida. Ese es Vicente Guerrero. Luchó toda la vida, nunca desistió, y a pesar de que pues, su movimiento estaba mucho al sur, pero ahí estuvo siempre resguardado y luchando. Y bueno, tuvo en la primera parte de la independencia, tuvo un guerrero con él, que también hay una calle aquí, la Hermenegildo Galeana, por lo que dice Vidal. Le dice, oye, ve a la Hermenegildo Galeana, no la van a ubicar.
Pero Hermenegildo Galeana era un guerrero extraordinario. Bueno, él y Guerrero, a pie, a caballo, a como quieran, ganaban los enfrentamientos. Por eso Morelos creció mucho por ellos dos. Y afortunadamente a Galeano lo fusilaron, pero Guerrero se escapó de tantos enfrentamientos que tuvo en todos los lugares en donde anduvo. Fue herido y siempre salió adelante y vio la consumación que la pactó, como lo registra la historia, con Agustín de Iturbide, ¿no? Que fue pues el que la consumó, pero Vicente Guerrero hizo su parte en el sentido de apoyar la iniciativa, de sentarse a platicar, de acordar, y luego de entrar juntos a México. Sí, y aquí, ¿te acuerdas, maestra, que comentaste de la Güera Rodríguez? Mira, aquí traigo su nombre, porque dice la historia, es decir, dice el libro, que Agustín de Iturbide, pues, cuando entran, busca pasar por el balcón donde está la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez se llamó, aquí está en el libro, ahora verás, ¿dónde está? Ahorita lo encuentro, ¿cómo se llama? Aquí está. María Ignacia Rodríguez de Velasco, era el nombre de la Güera Rodríguez, y había crecido dentro del más selecto grupo de poder en la sociedad de su tiempo. Era hija de Antonio Rodríguez de Velasco, regidor perpetuo de la Ciudad de México. Había puestos que eran a perpetuidad, ¿no? Por ejemplo, Guerrero, cuando busca ser presidente de la República, va y no gana la presidencia, y el Manuel Gómez, el que ganó, lo depone el Congreso. Y lo que decía la ley en ese entonces, que el perdedor quedaba el vicepresidente. Un poco como la figura que hay en los municipios del estado de Jalisco. Alguien busca ser alcalde y pierde, y el segundo lugar pasa a ser el síndico, que actualmente eso está en la legislación de Jalisco. Sí. Un poco como la historia esa que teníamos en México del siglo XIX, donde el que perdía, pues no perdía todo, pues. O sea, lo incorporaba. Y así llega Vicente Guerrero a ser presidente de la República en 1829, pocos meses. Prácticamente estuvo de abril a diciembre nada más. Porque no le gustaba el ejercicio del poder, hay que decirlo. No era una gente que haya ido a la escuela, no tenía ninguna profesión, alguna. Era un guerrero del alba que ganaba todos los enfrentamientos y todo, pero tenía un gran prestigio militar y la gente en ese tiempo pues le tenía mucho cariño y aprecio. Entonces fue viendo cómo se iba tratando de construir ese México que primero nació como una monarquía republicana, que esa era la figura que se inventó Agustín de Iturbide, que después pues, fue destituido, y nosotros registramos en la historia de nuestro país como el primer presidente de México a Guadalupe Victoria, ¿no? Él fue, pero después de Guadalupe Victoria... Que tampoco se llamaba Guadalupe Victoria. No, tampoco no se llamaba, él se puso Guadalupe Victoria, es correcto. Guadalupe. Entonces, por la Virgen. Exactamente, y Victoria por el triunfo, exactamente. Y Guerrero participaba ahí en la parte militar, o sea, estuvo en los gobiernos de Guadalupe Victoria. Y luego cuando llega a la presidencia, en forma circunstancial, el embajador Poinsett, que era un embajador que ya estaba, pues siempre vigilando los intereses de Estados Unidos, y ahí es cuando se ve la primera separación o interés de Estados Unidos por quedarse, sobre todo con Texas, porque cuando llega Guerrero a presidente, una de las cosas que hizo es ratificar el acuerdo de eliminar la esclavitud totalmente de México. Entonces, ya eso lo había proclamado Hidalgo, ya lo había proclamado Morelos. Sí. Pero en la parte de Texas, desde aquí de Laredo, Texas, hasta todo lo que es el estado, ahora el estado de Texas, que era de México, pues los grandes terratenientes tenían una cantidad impresionante de esclavos. Y ahí fue donde empezó a romperse el vínculo entre nuestro México y los tejanos, que eran de nosotros, ¿no? Porque ellos no querían la abolición de la esclavitud, ya que ellos a sus intereses los golpeaban, porque tenían muchos asiáticos y africanos. ¿Chinos? Sí, asiáticos, chinos, filipinos, Rafa, y todo.
y ellos no querían. Y ahí fue en la primera intento, y ya después se hizo la República de Texas, y empezaron a buscar la separación con nuestro México. Pero fue Guerrero que llegó y dijo eso, ¿no? Entonces, en medio de esa polémica, él hizo decreto, y también hay que reconocerle que hubo un último intento para recuperar por parte de los españoles México, que fue en ese año donde estuvo Guerrero de presidente. La invasión de Barradas. Claro, exactamente, de Isidro Barradas, no olvidemos ese nombre, porque era un homo sapiens español que quería llegar, y bueno, llegó aquí a nuestro Tamaulipas, entró por Tampico y tomó Altamira un ratito, Sí. Y luego ahí, pues ya vino Hermenegildo Galeana, vino, a ver, Andrés López de Santana, Antonio López de Santana, Antonio López de Santana. Fue cuando era bueno, cuando era parte de esa insurgencia. Y ahí acaban con el último reducto del intento, y Guerrero festina eso cuando es presidente de México. Para que vean cómo desde 1810 hasta 1829 los españoles pues siguieron buscando la recuperación de nuestro país, y ahora hay una fecha conmemorativa en el calendario cívico nacional de ese acontecimiento que se dio aquí en Tamaulipas. Entonces, eso fueron en los poquitos meses que estuvo el presidente Guerrero. Lamentablemente, fíjense, después el mismo Congreso lo traiciona y es fusilado. Guerrero, después de ser presidente de la República. Son de las cosas que te da mucha tristeza en la historia de México, que un hombre que dedicó toda su vida a luchar por la independencia, por los valores, finalmente es traicionado por un italiano, ese Pitaluga, que lo engaña y lo sube en un barco. Ahí en Guerrero, se lo llevan allá a Oaxaca, es allá fusilado en Oaxaca. Ese Pitaluga, que aquí viene, y luego su final muy trágico de la familia, se cambia de nombre, se da un balazo, porque bueno, pues finalmente le remuerde la conciencia haber hecho esa traición a Vicente Guerrero Saldaña, y haya permitido ese cruel asesinato. Y pues lo asesinan, y tienen que pasar varios años, hasta 1833, donde se le reconoce ya como benemérito de la patria, y luego en el 59 el estado de Guerrero, y ahorita, bueno, pues está allá en la Rotonda de los Hombres Listos, donde están los que lucharon por la independencia. Pero la historia de Guerrero, fueron 48 años que vivió, 48 años muy intensos, y pues es muy interesante su vida, porque trasciende todo el movimiento de independencia, y todavía va más allá, todavía va 8 años más para allá. Y pues por eso es la recomendación, Miguel, del libro de El Guerrero del Alba, de Raquel Huerta Nava. Tú buscas la característica principal de Vicente Guerrero. Como militar, te señalan que hizo de la guerra de guerrillas el medio para mantener viva la llama de la independencia en el suroeste y sureste del país. Así es, gran jinete. ¿Tuvo victorias? ¿También tuvo derrotas? Sí, claro, y fue herido, y tuvo varios tiempos en convaleciente, se recuperaba, y nunca dejó de luchar. La verdad, fue un gran luchador, y una gente que quiso mucho a nuestro país, un gran guerrero, el guerrero del alma. Una vez un amigo norteamericano me decía, qué curiosos son ustedes. Tienen una calle, un monumento a Francisco Villa, y luego tienen un monumento al que lo mandó matar. Y tienen un monumento a Álvaro Obregón, y tienen un monumento al que mandó matar a Álvaro Obregón. Es decir, que... Y le digo, bueno, mira, no creo que sea mayor problema. Ustedes tienen el mismo caso, ¿no? Tú te encuentras una calle que se llama Ulises Grande, y luego te encuentras otra calle que se llama El General que combatió a Ulises Grande. Claro, sí, porque se va, sí, exactamente. Es la historia de los la pueblos. Que fue fantástica fue la profesora María J. de allá de Reynosa. Sí. Que le reclaman o le cuestionan a algunas maestras de McAllen y de Hidalgo la cuestión de que tenemos muchos días libres. Digo, sí, porque tenemos muchos héroes y epopeyas que tenemos que recordar. Ustedes, como no tienen, completan con animales, que el guajolote, que la coneja. Eso lo destaca Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad. Sí. Es el tema de que tenemos muchas festividades. Sí, y bueno, porque somos un país lleno de... Fíjate que El Laberinto de la Soledad